Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este espacio que llamamos Reflexiones o Reflexionemos con el pastor Carlos Rosso. Y efectivamente ese es mi nombre, soy el pastor de la Confraternidad Cristiana OEF, el pastor Carlos Rosso, y hemos determinado hablar sobre algunos temas importantes en unos cortos minutos a través de este medio. Bien. Empezamos. Vamos a hablar sobre algo que se ha dado en estos días por motivos de la Semana Santa, que es hablar de la muerte de Cristo. La muerte de Cristo. Todos conocen la historia de la muerte de Cristo. Hasta Satanás mismo conoce la historia de la muerte de Cristo. Todo el mundo puede decir que cree en Dios. Satanás mismo cree en Dios. Por lo tanto, algunos piensan que solamente creyendo en Dios se va al cielo. Solamente creyendo en la muerte de Cristo se va al cielo. Pero es necesario interiorizar la muerte de Cristo. Los vikingos se hacían cristianos solamente bautizándose, pero no habían interiorizado lo que es la muerte de Cristo. Y este es el deseo nuestro para este espacio. Y para esto vamos a hablar sobre algunas cosas que trae, algunos beneficios que nos da la muerte de Cristo. En primer lugar, la muerte de Cristo nos da perdón de pecados. Esto lo habla nos habla Juan 1:29, diciéndonos que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él viene a pagar, Él vino a través de su muerte a pagar por la pena del pecado. Pero para asimilar esto, como estamos hablando de interiorizar, debemos primeramente asimilar, valga la redundancia, de nuestro pecado, de que somos pecadores, de que no hay nadie que por sus propios méritos pueda ser salvo, ir al cielo. Dice la palabra que cualquiera que le diga necio a su hermano es un asesino delante de Dios. Y menciona que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya es un adúltero delante de Dios, de tal manera que a través de esto el Señor nos muestra que no hay nadie que por mérito propio pueda ir al cielo, pueda salvarse. Vemos que Cristo paga por el pecado. Él sufre nuestro castigo en la cruz, el castigo que todo ser humano se merece. Él fue el juez, Dios Padre fue el juez y Cristo fue el sentenciado por nosotros. Bien, pero para que esto se interiorice y sea algo real en nosotros, debemos pedirle perdón a Dios, confesarle nuestros pecados. El abogado no puede ayudar al sentenciado si no se le confiesa la verdad al abogado. En primera carta de Juan 1:9 nos habla de confesar nuestros pecados, porque Él es fiel para perdonar nuestros pecados gracias a su sacrificio en la cruz. Entonces, concluimos que Él pagó la deuda por nuestros pecados, pagó el castigo por nuestros pecados para que no sean tomados en cuenta. En segundo lugar, nos habla también el Señor sobre la libertad del pecado. Una cosa es el perdón de pecado y otra la libertad del poder del pecado. Quiere decir que nosotros tenemos, una vez nos acercamos a la cruz de Cristo, interiorizamos, asimilamos la muerte de Cristo, tenemos poder para no pecar, para vivir en santidad, y a la vez tenemos una santificación instantánea que nos da su muerte e iniciamos una santificación progresiva para nosotros. Algunos opositores de Pablo decían que
pensaban que si uno era salvo creyendo en Cristo, pues solamente tenía que hacer eso, creer en Cristo y poder seguir viviendo como quisiera, pecando o haciendo lo que quisiera. Pero Pablo en Romanos capítulo 6 versículo 1 y 2 aclara esto diciendo: perseveraremos en el pecado para que sobreabunde la gracia. En ninguna manera. El ser libre del pecado no tiene que ver con la actitud errónea de pensar que la gracia nos da la licencia para vivir como queramos, no, sino que al contrario. Hay una ilustración que escuché hace un tiempo, me pareció muy diciente. Hay un padre a la orilla de un río pescando con su hijo tiene muchas ganas de nadar, se mete al agua. Cuando su padre se da cuenta, ve que se acercan unos cocodrilos para comerse a su hijo. Este padre se lanza y empuja a su hijo hacia la barca, y su hijo voltea a ver y el cocodrilo tiene el brazo de su padre, le arranca el brazo, y después de tremendo susto, pues una de las reacciones más comunes sería que el hijo ya no volviese a meterse al agua después de lo que sufrió y pasó su padre. Pero el que quiere vivir en pecado, a pesar de ver el sufrimiento de Cristo en la cruz, él no le importa. Es como si este hijo, el ejemplo que estoy dando, dijera: no me importa, padre, que hayas perdido el brazo. A mí me gusta nadar y no me importa tu sufrimiento y tu dolor que ahorita tienes por tu brazo. Yo voy a seguir nadando. Nada me importa lo que hayas sufrido. Y eso es lo que sucede hoy en día. A nadie le importa el sufrimiento de Cristo. Hablo con modismos, ¿no? Yo sé que a muchos sí les importa, pero a mucha gente que quiere seguir viviendo en su pecado, en sus malas acciones, no les interesa el sufrimiento de Cristo. A esto se refiere. Cuando interiorizamos el sufrimiento de Cristo, podemos morir al pecado y decir como el buen hijo: yo cómo voy a volverme a sumergir en el pecado si fue el pecado que hizo sufrir a mi padre, como el ejemplo que acabamos de dar. Si fue el pecado por el cual sufrió mi Salvador, sufrió Cristo. Bien. Bueno, vamos a mirar también, a ver si alcanzamos, la liberación de la muerte como sentencia del pecado. La paga del pecado es la muerte, ya lo sabemos, la paga del pecado es la muerte. Y por lo tanto, si Jesús acaba con el pecado, acaba con la paga del pecado, que es la muerte. Bien, pero nosotros, como dice Romanos 6, verso 11, debemos morir al pecado para que esto sea real, sea una realidad en nosotros. Morir al pecado para que la muerte no tenga poder sobre nosotros. Obviamente moriremos físicamente, pero no espiritualmente, y estaremos con el Señor por siempre. Hablando de esto, podemos ver que Él nos da vida eterna a través de su muerte. Él nos da la vida eterna. Él tiene una vida eterna para nosotros. No moriremos, sino dormiremos, según lo dice la palabra, y resucitaremos con Él y tendremos vida eterna en su presencia. Y por último, nos da una vida victoriosa. Cuando interiorizamos la muerte de Cristo, tenemos victoria. ¿Victoria sobre qué? Victoria sobre el pecado. Ya el Señor nos da dominio propio sobre el pecado, nos da victoria permanente sobre la
paga del pecado, que es la muerte. Tendremos vida eterna, como ya lo dijimos. Y nos da victoria sobre Satanás. Satanás no puede tocar a los hijos de Dios, solamente si Dios permitiese de alguna manera. Pero sobre todas estas cosas, como dice Romanos 8:31 en adelante, sobre todas estas cosas que existen, somos más que vencedores por medio de Cristo, de su muerte, por medio de aquel que nos amó. Para todo esto debemos arrepentirnos, que podríamos definirlo como sentir dolor por lo que Cristo sufrió por mí, y como Él murió, nosotros morir a nuestra vida pasada para vivir con Él. Amén. Bien, hemos terminado nuestros 10 minutos de reflexión, pero quiero decirte que no dejes de seguir nuestras redes. Sigue nuestras redes. Aquí están nuestras redes, aquí por el Facebook, por YouTube, CC Oreb Vida Sorprendente. Por allí estaremos subiendo los videos, los cultos y devocionales, muchas cosas interesantes para aquellos que nos siguen. Amén. Bien, lo que resta es asimilar la muerte de Cristo y seguir al Señor. Muere para vivir. En el próximo video estaremos hablando sobre la resurrección de Cristo. ¿Qué debemos interiorizar en nuestra vida acerca de la resurrección de Cristo? Dios te bendiga y conéctate con nosotros y síguenos en nuestras redes.